Hola amigos de Arte en Casa, yo soy Fabián Hernández y bienvenidos a un nuevo programa donde juntos vamos a aprender a crear un nuevo proyecto ya para esta época que se acerca de estudios, en donde yo sé que este proyecto va a ser de vital importancia para ustedes. Antes de ir con nuestra tallerista, yo quiero agradecerles a todos ustedes por la participación que han tenido en nuestras redes sociales, en nuestra fanpage Arte en Casa y sus comentarios en nuestro correo electrónico lomejordearteencasa@gmail.com. Gracias por hacer parte de este espacio, gracias por hacer parte de este proyecto. Y hoy nos acompaña nuestra tallerista Victoria, que nos va a contar acerca de este proyecto. Victoria, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Fabián, muy buenas a todos los televidentes, es un placer estar nuevamente con ustedes. El día de hoy traemos un proyecto ideal sobre todo para los pequeños. Es un proyecto que nos gusta mucho por una simple y sencilla razón. Podemos garantizar que nuestros pequeños no pierdan sus lápices, no pierdan sus esferos. Por esa razón traemos una puntera que es algo ideal para que ellos siempre puedan identificar sus esferos, que no se confundan con los de sus compañeritos. Yo sé que les va a gustar mucho la elaboración de este proyecto. Pues ustedes aquí lo están viendo en sus pantallas, una puntera para esfero. Los materiales los van a ver enseguida y nosotros ya regresamos para que ustedes vean cómo se elabora este proyecto. Ustedes ya conocieron los materiales que necesitamos para este proyecto, así que nosotros regresamos para ya conocer el desarrollo de este hermoso decorado para los lápices o para los esferos de los chicos que entran ya ahorita a estudiar. Ustedes deben estar muy pendientes, es una técnica hecha 100% en foamy, que aquí de la mano de la experta de nuestra tallerista Victoria vamos a tener de mano. Victoria, ¿cómo vamos a empezar con el proyecto? Bueno, vamos a tomar entonces una pieza de foamy blanco, vamos a utilizar entonces nuestra termoforma de pera. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner sobre la plancha nuestra pieza de foamy. Como es una pieza de foamy liso, Sí. es una pieza de foamy tradicional sin estampado de ningún tipo ni de ningún diseño, entonces tenemos la ventaja que podemos darle vueltas varias veces. Aquí lo realmente importante es que quede muy caliente. La temperatura de la plancha puede variar según el tipo de plancha que estemos utilizando y adicionalmente a eso pues también según el grosor del foamy. Exacto, El foamy puede variar, correcto. el grosor del foamy puede variar según la marca. Entonces Sí. es importante que tengamos en cuenta eso. Cuando ya tenemos el foamy que vemos que está haciendo esas onditas así, entonces rápidamente lo vamos a pasar en medio de nuestra termoforma. Sí. Y vamos a ejercer presión en el proyecto. Esperamos siempre a que el foamy esté completamente frío o por lo menos casi que frío. El foamy tiene algo que me enseñó alguna vez una tallerista y que a mí eso me quedó marcadito y es la memoria de calor. Correcto. ¿Qué significa eso? Que el foamy, mientras esté caliente, va a tener la tendencia a recobrar la forma original que tenía. Entonces, Sí. hasta que no esté frío, no es recomendable que lo saquemos. Cuando ya está frío, entonces nos damos cuenta, la pieza de foamy ha tomado la forma de nuestro proyecto. Vamos a dejar esto acá a un lado y vamos a utilizar un producto que es novedoso en el mercado. Por lo general los proyectos que siempre trabajamos con termoformas son proyectos que no podemos manipular muchísimo, Sí. porque tienden a lastimarse o a dañarse. Este producto que traemos el día de hoy nos da una ventaja muy grande y es que este producto nos va a garantizar que va a tener un relleno, por eso se llama relleno líquido. Sí. ¿Qué es lo interesante de este producto? Que en el momento en que se hace la mezcla, porque esto viene componente A y componente B, en el momento en que hacemos la mezcla se va a expander como una espuma y adicionalmente a eso se va a cristalizar, se va a endurecer. Entonces Perfecto. nos va a dar estabilidad. Para eso voy a utilizar a veces en los vasitos donde tomamos el café, que dejamos que de la gaseosa, estos vasitos los podemos reciclar y los podemos utilizar. Yo lo que voy a hacer en este caso es que lo voy a cortar con mi bisturí porque necesito que me quede lo más cerca posible Sí. de la base.
¿Qué voy a hacer? Voy a utilizar una jeringa, en este caso, y voy a tomar un primer componente. Para trabajar con estos productos, profe, hay que tener muchísimo cuidado. Sí, porque no son productos, este tipo de productos sí es mejor no utilizarlos en presencia de menores, Sí. de pequeños, porque podemos tener pues riesgo de inflamación y quemadura. Además que algo que sí tiene, que es un poco incómodo, y es que es chicloso. Perfecto. Sí, es un producto que es chicloso, entonces pues obviamente nos puede dificultar un poco la manipulación. Voy a medir con mi jeringa y la cantidad que uso de un componente la voy a utilizar, la voy a extraer en los dos frascos. ¿Cuánto es lo que recomiendas utilizar, profe? Dependiendo del proyecto. Correcto. En este caso, como estamos por el tamaño de la termoforma que vamos a utilizar, Sí. entonces yo recomendaría 1 centímetro o 1,5 centímetros de cada componente. Perfecto. Preferiblemente podemos utilizar 2 jeringas, una para el componente A y otra para el componente B. ¿Por qué? Porque es que obviamente como en el momento de mezclarse tienen una reacción física, Sí. entonces no es bueno. Si no tengo la posibilidad de tener 2 jeringas, entonces lo que hago es que lavo y limpio mi jeringa, ¿sí? Y ahí sí aplico el segundo componente. Entonces aquí ahora tomo. Pero entonces, digamos, profe, no implica, digamos que si tenemos las 2 jeringas, perfecto, pero no implica que al haber utilizado el componente A no pasa nada si la utilizamos automáticamente el componente B. Si no lavo la jeringa, sí Sí. puedo dañar los componentes. Ah, ok, perfecto. Por eso es súper importante preferiblemente tener Las 2 jeringas. las 2 jeringas. Y aquí lo que hago es una mezcla para que quede homogénea. Voy a mantener mi pieza de foamy termoformada Sí. dentro del molde, aunque no es necesario. Y ya paso aquí a vertir aquí en la pieza. Perfecto. Esto es como si fuera así como medio mágico. Sí. Porque a medida que empieza a hacer, al exponerse a la temperatura ambiente, los componentes, ahorita nos vamos a dar cuenta que se empiezan a esponjar. Voy Correcto. a ayudarle un poquito, voy a utilizar mi pistola de calor, no la voy a utilizar directamente, lo que voy a hacer es calentar un poco el ambiente para acelerar el proceso. Algo que sí es importante tener en cuenta y es que debo mantener la base estable. Sí. Esto me va a garantizar que va a estar nivelado el producto. Si te das cuenta, aquí lo Ya vamos empieza a a generar dejar como espuma. y se empieza a hacer como una espumita y aquí Sí. ya lo empezamos a ver que empieza a crecer. Perfecto. Voy a dejar este acá a un ladito, lo vamos a dejar. Yo tengo acá adelantado un poquito mi proceso. Y Aquí la idea, profe, antes de que pasemos ya al proyecto que ya tienes hecho, la idea es que una vez la espuma empiece a salir, la empezamos a formar por toda no, ella sola, Ah, ya va tomando la forma. ahí Perfecto. vamos, mira, ella sola Sí. va a tomar la forma y si tú te das ok. cuenta, es rígido, Sí. ¿sí? Aquí ya puedo yo y no se me va a dañar, que es el problema que a veces tiene. Entonces, Correcto. como va a tener la tendencia a subirse un poco, yo lo que hago con el bisturí es que quito. La ventaja de esto, si te das cuenta, es como una espuma. Sí. La ventaja de Perfecto. esto, ¿cuál es? Que esos residuos yo los puedo utilizar para otro proyecto. Entonces, Correcto. no se me va a desperdiciar en ningún momento. ¿Listo? Ya lo tengo acá. ¿Qué voy a hacer ahora? Entonces, lo que voy a hacer es, la termoforma siempre me va a dejar como una matriz, una marca. Sí. Y sobre esa marca, entonces yo voy a tomar mis tijeras y voy a cortar. En este caso, voy a hacerlo 2 veces, la parte delantera y la parte trasera de mi proyecto. Perfecto. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es que cortamos. ¿Listo? Ahí ya me queda marcado perfectamente. Voy a tomar mi pegamento de contacto y voy a aplicar en los bordes.
En este caso también debemos esperar un tiempo prudente para que seque, ¿verdad? Exactamente, ya habíamos hablado en otra Sí. oportunidad que el pegamento de contacto siempre debe tener un tiempo de secado. Entonces yo lo que voy a hacer aquí es que lo voy a esparcir. Otra ventaja que tiene el relleno, Sí. que le decimos relleno líquido porque en el momento de la aplicación es líquido, líquido? aunque se va a solidificar. La ventaja que tiene es que no se derrite. Tú sabes que hay productos como el icopor Sí, que se derriten al ante cierto contacto, tipo de químicos. exacto, y el pegamento de contacto es uno de esos componentes que tiene la tendencia a derretir el icopor. Perfecto. Nuestro relleno líquido tampoco se va a derretir con el pegante instantáneo ni con el calor de la silicona. Entonces es una ventaja muy grande Sí. porque nos va a permitir trabajar con cualquier tipo de producto. Entonces, como siempre, debemos dejar secar un tiempo prudencial. Nuevamente vamos a acelerar un poco el proceso. Esta es una herramienta maravillosa, la pistola de calor, no se pueden confundir, no es lo mismo que un secador de cabello tradicional. Esta es una herramienta ideal para las personas que trabajamos con artes y manualidades, porque es que a diferencia del secador, el secador lo que produce es viento frío. Exacto. Mientras que nuestra pistola de calor lo que hace es calentar el ambiente como tal y produce un calor mucho más intenso, mientras que el secador lo que hace es calentar el viento Sí. para hacer el secado del cabello. Entonces, en este caso es un proceso Es recomendable diferente. la pistola de calor. Exacto. Perfecto. Y lo que voy a hacer es que voy a poner frente a frente, quito los excesos del pegante. Aquí también tenemos que asegurarnos que todo, digamos, los bordes queden exactamente pegados, ¿no? Exactamente. Una de las ventajas que tenemos con el relleno para proyectos, el relleno para termoformas, es que ya no va a perder su forma. Sí. Si yo tuviera el foamy sin el relleno, entonces tendríamos el inconveniente que de pronto si le hago aquí muy durito, entonces me queda torcido, Sí. no me va a quedar bien emparejadito, no me va a quedar exactamente igual. Entonces, si te das cuenta aquí, yo lo que voy haciendo es que voy uniendo. Esto es lo que llamamos, esta es la técnica que llamamos borde a borde. Perfecto. Borde a borde. Es una de las técnicas básicas que debemos trabajar cuando hacemos cualquier tipo de proyecto en foamy. Además, profe, mientras que tú vas haciendo, revisando los bordes, hablemos un poquito también porque trabajar la técnica del foamy es importante. Hoy en día, digamos que en la parte laboral como de empresa está dejando como mucha ganancia, ¿no? El foamy tiene una ventaja y es que como tal, el material como tal no es de un valor elevado. Obviamente Sí. hay productos especiales en el mercado en este momento, no solamente encontramos el foamy liso, hace unos años tú solamente encontrabas el foamy liso y te tocaba Exacto. decorarlo, hacer todo un proceso. En este momento tenemos una ventaja y es que ya tenemos foamy estampado, foamy texturizado, hay foamy laminado, hay miles y miles de productos. Obviamente el valor del foamy varía Claro, según ya. el tipo de diseño o de valor agregado que tenga, pero a nivel general es un producto que genera una alta rentabilidad. Ojo, y ahí es lo importante, porque lo que vale es mi trabajo. Sí, o sea, Ahí la lo mano que de vale obra. es mi mano de Sí. obra y eso es importante cobrarlo. A veces yo he escuchado señoras que toman los talleres y dicen, profe, pero es que hay gente que regala el trabajo. Por lo general la gente que regala el trabajo es porque no son diseños propios Sí. o no son proyectos propios. Cuando uno valora su trabajo y valora lo que uno hace y valora lo que uno sabe, debe obviamente cobrarlo sin excederse, ya pasar al otro extremo entonces de cobrar más de lo que es. Exacto. Este tipo de foamies, del que tú nos acabas de hablar, de las diferentes maneras o de los diferentes tipos de foamy que hay, digamos, el foamy liso, ya el foamy estampado, el foamy texturizado, ¿dónde lo pueden conseguir los televidentes, profe? Si se quieren, se pueden comunicar con nosotros. Nosotros Sí. tenemos gran variedad de surtido, no solamente en foamy liso, sino también tenemos nuestra línea de foamy estampado. Adicionalmente a eso, pues tenemos también foamies texturizados y otros materiales que engrandecen los proyectos que elaboramos. El foamy escarchado, por ejemplo, es un producto maravilloso que nos ahorra muchísimo. Antes nos Claro. tocaba ponernos y agregar el pegante y el colbón se caía. No, ya es un producto que viene
en una técnica industrial que nos va a Sí. garantizar que lo podemos termoformar, lo podemos trabajar y no se nos va a caer la escarcha. Además que es fundamental porque hoy en día todo el proceso va avanzando. Entonces, así como avanza la tecnología, también todo el proceso avanza. Entonces, ya aquí con nuestra tallerista también, aparte de aprender a hacer todo este tipo de proyectos, ustedes también ya tienen conocimiento y ya se informan acerca de que todo lo que ven aquí en Arte en Casa no es solamente para que lo practiquen y lo hagan en sus hogares, sino también para que ustedes generen empresa y generen ingreso y pues, ¿por qué no también generar un empleo? Nosotros vamos a una pequeña pausa y ya regresamos para continuar con nuestro proyecto. Regresamos nosotros aquí en Arte en Casa y vamos a continuar con el desarrollo del proyecto del día de hoy. Bueno, profe. Bueno, habíamos hablado entonces, habíamos aplicado y como te decía, mira, esto solito Sí. va esponjando y Además que crece muy rápido, crece ¿no? muy rápido y se va tomando la consistencia rígida. Perfecto. Ya después de que entonces hemos pegado, lo que hacemos es que tomamos una pieza de foamy más o menos de medio centímetro de ancho y pues del diámetro del largo que tenga nuestra pieza, en este caso nuestra carita, y vamos a cubrir la unión de las dos partes. Si te das cuenta, ya Correcto. tenemos la certeza de que no se nos va a dañar, le podemos hacer Ya fuerza está y nada. fijo. Entonces ya vamos a empezar a darle ya como tal la estructura y la forma de la cara de nuestro conejo. Lo primero que vamos a hacer, yo aquí ya tengo entonces marcados los ojos de mi conejo, y lo primero que voy a hacer es que voy a aplicar una base blanca. Esta es una recomendación que yo siempre le hago a todas las personas, y es que así estemos utilizando foamy blanco, Sí. utilicemos acrílico blanco. En este caso voy a utilizar acrílico porque tiene un tiempo de secado mucho más rápido. Yo siempre les hago la recomendación que según el tipo de proyecto que estemos elaborando y el acabado o la velocidad de secado que requerimos, Sí. entonces que trabajemos así mismo con la pintura. En este caso estoy trabajando entonces con mi acrílico blanco porque el acrílico me da dos ventajas. Una, un alto cubrimiento, me va a ayudar a tapar el poro del foamy, que eso es algo muy importante, porque me va a favorecer en el proceso de la decoración del ojo. Y la segunda, pues obviamente es porque tiene un secado mucho más rápido que los translúcidos o que algunas pinturas diferentes. Entonces aquí Perfecto. ya lo que voy a hacer, Ya todo el proceso que viene de aquí en adelante, profe, quiero que también pues, le digamos a los televidentes, si es posible, todo lo que viene de aquí en adelante, que es la decoración como tal del proyecto, ¿es al gusto ya del televidente, la persona que lo está haciendo? claro que sí, en el caso de nosotros como la base del proyecto que trajimos es un conejo, lo que vamos a modificar es que trajimos un proyecto que es para niño. Tonos Correcto. azules, también pueden ser rojos, pueden ser verdes. En este caso, entonces, vamos a hacer ya es una coneja, entonces vamos a trabajar tonos rosas. Perfecto. Como voy a trabajar tonos rosas, entonces alrededor del ojo voy a utilizar con un traslúcido que ya es de tono rosado claro. Voy a hacer un poquito de descarga y voy a agregar con mi pincel angular el traslúcido por los bordes. Lo primero que voy a hacer es aplicar un poco por los sitios donde donde quiero dejar el difuminado. Sí. ¿Listo? Descargo el pincel para que no me vaya a quedar con excesos, y ya aquí sí, entonces voy a hacer el difuminado. Recordemos que el traslúcido es una pintura de base aceitosa que no requiere agua para hacer la técnica de difuminado o de degradé, como algunas personas le llaman. Estos materiales también todos los pueden conseguir, digamos, si se comunican contigo, todos los materiales los pueden conseguir contigo. Claro que sí. Porque es que de pronto hay muchos televidentes que en el momento de hacer los proyectos, entonces se confunden o no saben dónde conseguir los materiales, entonces más adelante nos regalas tus contactos para que ellos tengan ya en línea directa contigo para que se comuniquen. Claro que sí. ¿Listo? Ya tengo entonces acá el difuminado. Listo. Aquí voy a hacer entonces la parte que va a ser la trompita Sí. de nuestra coneja. Voy a utilizar un tono un poco más intenso, voy a utilizar un magenta también en traslúcido, Sí. y voy a hacer lo mismo, un difuminado.
Algo que tenemos que tener en cuenta cuando trabajamos traslúcidos y es que el pincel no puede estar mojado. Tiene que estar seco. Por la base de Sí. aceite de mi traslúcido es importante que el pincel esté lo más seco posible. Entre más seco esté el pincel, mejor va a ser el acabado que me va a dar el traslúcido. Correcto. Entonces voy a ir agregando en los bordes. Mientras que tú terminas con el difuminado, yo le recuerdo a todos los televidentes que hasta ahora están conectadísimos con nosotros, que ustedes se pueden comunicar con nosotros a través de nuestra fanpage en Facebook como Arte en Casa, o si tienen alguna duda, sugerencia o algún aporte para hacernos, ustedes pueden escribir a lo mejor de arteencasa@gmail.com, ustedes nos escriben y tenemos un contacto directo por ese medio. Listo. Aquí entonces también voy a aplicar este mismo tono fuerte sobre las piezas que son de color rosado. En otra oportunidad habíamos hablado que cuando yo realizo técnica de difuminado, entonces siempre debo procurar buscar un tono más fuerte, más oscuro, para poder darle un mayor impacto a mi proyecto. Perfecto. Listo, entonces aquí esta vendría a ser la oreja, como es el foamy blanco y quiero darle un poco de color, entonces lo que voy a hacer es que voy a utilizar en este caso, entonces un tono más claro, un rosado pastel. Nuevamente descargo. Siempre que se va a utilizar la técnica, entonces recordamos a los televidentes, se debe descargar el pincel totalmente. No es necesario. Por lo menos en el caso cuando yo trabajo con traslúcidos no es necesario, porque la idea precisamente que me da el traslúcido es esa, que me permite sin necesidad de descargar el pincel, hacer la aplicación y después hacer el degradé del color. Si yo estuviera trabajando, por ejemplo, el difuminado con un acrílico, en ese caso sí tendría que descargarlo primero. En este caso voy a agregar el borde tanto por el frente como por el reverso de la oreja. Voy a ir haciendo aquí, dando esta tonalidad para que quede armónico todo mi proyecto. Y sobre esta pieza, entonces voy a aplicar, entonces en el mismo tono rosado, lo que sería la parte de color de nuestro proyecto. Entonces aquí como voy a acelerar un poquito el proceso, voy a hacerlo con pegante instantáneo, pero esto si quisiera lo podría hacer perfectamente con pegante de contacto. Aquí en este caso, ¿se podría utilizar silicona o no es recomendable utilizar? No la recomiendo por el proceso que vamos a hacer ahorita, que ya me encanta esa pregunta, porque es que resulta que la silicona, si fuera fría tal vez lo podría hacer, pero si fuera a utilizar silicona caliente no lo podría hacer porque ahorita vamos a termoformar la oreja. Sí, cuando hablamos de técnicas de termoformado no solamente hablamos de dar este tipo de formas, sino también de persuadir al foamy, por decirlo de alguna manera, para que tome una forma que yo quiera. Correcto. Entonces, para hacer eso, necesariamente necesito, pues que obviamente me garantice que el pegue que realice no vaya a ser con la silicona, porque la silicona va a tener una tendencia a volverse a despegar. Te lo preguntaba, es porque yo sé que muchos de los televidentes de pronto que en el momento de hacer el proyecto no tienen junto a ellos, digamos a la mano, el pegamento especial, entonces lo que ellos dicen, no, pues podemos trabajarlo con silicona. En ese caso, entonces deberíamos hacerlo con una silicona fría. Perfecto. Una silicona fría, ¿listo? Entonces ya básicamente tengo acá. Aquí, antes de continuar, vamos a hacer de una vez todo lo que está relacionado con difuminado. Entonces voy a utilizar un pincel un poco más delgado. Aquí voy a utilizar las dos pinturas, entonces lo que voy a hacer es que voy a, en las partes que quiero darle luz, voy a utilizar el rosado claro. Y en las partes que quiero hacer un poco de sombra, entonces voy a utilizar el color oscuro. Esa es una de las cositas que podemos empezar a aplicar y tener en cuenta en nuestros proyectos. Cuando yo quiero dar luz, entonces voy a utilizar colores claros, tonalidades claras, y cuando quiero dar un efecto de sombra,
entonces voy a utilizar tonalidades más oscuras. Aquí de una vez le voy dando como esa textura del cabello, del mechón de mi conejita. Y voy a ir aplicando. Entonces aquí voy a utilizar una mínima cantidad y voy a dar un poco de sombra aquí en estos bordecitos. Si te das cuenta, la cantidad que estoy utilizando de un color con respecto al otro es mínima, porque precisamente esto es lo que me va a hacer es sombra. A veces yo les digo a las personas ojalá todo en la vida se solucionara como el foamy. Si tengo un exceso de pintura, por ejemplo en el caso que estoy usando translúcidos, simplemente limpio un poco el pincel y vuelvo. Y se deja arreglar. Y se deja arreglar. Perfecto. Si fuera acrílico, entonces lo que puedo hacer es que lo único que tengo que hacer es limpiar un poquito la pieza con un pañito húmedo, con un trapito húmedo y listo. Bueno, entonces aquí hablábamos entonces que tenemos varias maneras de hacer termoformado. La otra forma de hacer termoformado es cuando yo quiero darle volumen. Entonces, por ejemplo, en el caso de la nariz, yo quiero que la nariz tenga un cierto volumen para que no se vea tan plana. Caliento un poquito, con la ayuda de mi mano le doy un poquito de forma y listo. Queda como una especie de relieve. Exactamente. En este caso, para la carita, mira, listo. Perfecto. Y lo que hago es que la pongo aquí para ayudarle. Hay algo que hay que tener en cuenta y es que hay que ser muy cuidadosos con la yema de los dedos, de no ponerle la yema de los dedos directo, porque eso no da un buen acabado a mi proyecto y es que me quede la huella dactilar ahí sobre el muñeco, no habla bien de la persona que está ejecutando el proyecto. Mucho cuidado. Aquí entonces ya vamos a agregar un poquito de pegante. Yo recomiendo mucho el pegante de contacto y el pegante instantáneo en estos casos porque son cosas que ya son muy visibles y son piecitas que son pequeñas y yo necesito que no me vayan a quedar regueritos ni manchoncitos. Entonces, en estos casos yo soy súper amiga del pegante instantáneo. Además que es súper rápido, o sea, 3 segundos, listo. Correcto. Y listo. Aquí vamos a dar el mismo efecto de volumen para la parte superior. Si nos damos cuenta, puede ser una plancha común y corriente, no es una plancha especial, no tiene nada del otro mundo, es una plancha tradicional. ¿La temperatura que debe tener la plancha es caliente, o sea, a punto alto? Lo más alto, yo por lo general la mantengo en el punto más alto. Y lo que hago es que ya después de que no necesito mi plancha, la desenchufo y listo, no tengo ningún inconveniente. Perfecto. Te comentaba ahorita que no iba a aplicarle, no podía aplicarle con silicona para la oreja. ¿Por qué? Aquí voy a aprovechar la pistola de calor. Sí. Lo que les comentaba, la pistola de calor como calienta tanto, entonces aquí yo lo que voy a hacer es exponer el foamy al calor directo que produce. Esto también lo puedo hacer con la plancha. Correcto. Sí, esto también lo puedo hacer. Mira cómo el foamy ya va. Y aquí lo que hago es que con los dedos voy a voltear acá. Es como la forma. Exacto. Y mira, automáticamente ya nuestra orejita quedó con la forma que yo quiero. Entonces aquí ya tengo las orejas, tengo el mechón, listo. Aquí entonces lo que tenemos ahora es el corbatín de nuestra conejita. Lo que vamos a hacer es que vamos a aplicar 2 pequeños puntos de pegante instantáneo. Pego, pego, sostengo, listo. Y ya no tenemos ningún inconveniente. Y aquí finalmente lo que vamos a hacer es que para darle un efecto más real, entonces voy a hacer un pequeño pliegue y voy a pegar acá en el centro. Haciendo, el se deja manejar muy bien. Exacto. Y voy a arrugarlo para que le dé movimiento al corbatín. Y aquí pego con una gotica. ¿Listo? Perfecto. Corto. Es un proyecto muy práctico, o sea, a partir ya lo interesante que tenía el proyecto y lo novedoso es obviamente que vamos a tener la certeza que estamos haciendo un proyecto que va a ser de alta durabilidad.
Perfecto. Esta pieza de foamy la vamos a utilizar entonces ya para lo que es la parte que me va a sostener el esfero. Entonces voy a utilizar el esfero como ayuda, como herramienta. Sí. Y lo que voy a hacer es un rollito. Para tener pues como la medida, ¿no? Exactamente. Y ya aquí aplico un poquito. Esta parte de acá sí la puedo hacer con pistola de silicona, siendo muy cuidadoso de que no se vaya a salir. Eso es algo que hay que tener en cuenta con la silicona, ¿no? Y es que la silicona tiende a expandirse, entonces cuando se expande podemos correr el riesgo de que se quede saliendo. Entonces, aplicar lo necesario para que no quede exactamente por fuera. Perfecto. Listo. Y entonces ya aquí la base la voy a poner en la parte inferior. Entonces agrego el instantáneo, ponemos acá en la base y sostenemos. Voy a dejar la unión para la parte de adelante por una sola razón, y es que el corbatín me ayuda a cubrir un poco. Sí, correcto. ¿Listo? Entonces aquí aplicamos otra gota. Además que el corbatín me puede ayudar también a dar un poco de estabilidad en la cabeza. Súper importante que revisemos que nos quede bien asegurado por todos los lados. Y ya agregamos entonces los detalles del mechón. Lo ponemos acá adelante. Y perfecto. las orejas. Las orejas entonces las voy a pegar con el pegante aquí en la base. Y me voy a apoyar un poco en la unión. En el foamy que utilizamos para la unión, me voy a apoyar un poco aquí. ¿Listo? Agregamos acá y listo. Ok. Y aquí ya básicamente lo que nos quedaría pendiente entonces sería los detalles finales en la parte de los ojos. Hay algo que está muy de moda ahorita y es que, por ejemplo, utilicemos ojitos de colores. Sí. Entonces, si es una conejita, entonces le podemos aplicar ojitos rosados. Entonces voy a utilizar acá, voy a hacer un pequeño degradé. Además, una vez ya se ve terminado, ya casi terminado el proyecto, se da uno cuenta que es un detalle muy bonito para un niño o una niña ya en esta época, ¿no? Claro que sí, además porque, bueno, uno garantiza que nuestros chicos no se les pierdan sus productos, Sí. no se vayan a perder sus sus esferos. Sí, es una forma de garantizar incentivar al niño o a la niña a cuidar sus cosas, uno. Y dos, este es un regalo que es ideal, por ejemplo, hay personas que trabajan mucho con el tema de decoración de fiestas, correcto, de piñatas, de todo ese tipo de cosas. Este es un proyecto perfecto para decoración. Ya después de que tengo aquí hecho el degradé, entonces voy a utilizar acrílico negro. Nuevamente voy a utilizar acrílico por tiempo de secado. Perfecto. Y voy a hacer entonces un círculo en la parte de arriba. Profe, mientras que tú vas terminando con el proyecto, cuéntale también a los televidentes. Yo sé que a lo largo del programa han salido los contactos y la información acerca de la profe, pero entonces cuéntale tú también a ellos dónde te pueden ubicar, digamos, sí, para llamarte, para contactarte por las redes sociales. Bueno, mi celular es 301-519-1659 y nos encuentran en todas las redes sociales como Arte Rodaco. Entonces ahí nos pueden encontrar en Facebook, Twitter, Instagram, todas las redes sociales, ahí nos encuentran siempre como Arte Rodaco. Ahí te pueden conocer un poco sobre nuestros productos, nuestros proyectos, sí, los seminarios, todas las clases que estamos dando, también toda la información sobre nuestro taller, porque en el taller también encuentran otras manualidades aparte de foamy. Perfecto. ¿Listo? Y ya de aquí en adelante pues es dar detalles y toques adicionales como son el delineado de ojos, pestañas, que son cosas que podemos hacer. Eso sí ya va con más digamos, calma, como la creatividad e imaginación de cada persona, ¿no? Exactamente.
Pues, profe, muchísimas gracias. Como siempre, agradecerte por estar acá con tus técnicas, enseñarnos tantas cosas. Y pues a todos los televidentes recordarles nuestra fanpage, en la fanpage Arte en Casa. Ustedes se pueden comunicar con nosotros, dejen sus fotos, sus comentarios y nosotros llegamos al final de este programa. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima ocasión.